¿Cómo están mis hermanos? Dios los bendiga. Hoy estamos con un tema más en Dios nos dice. Veámoslos, ya que este canal les será de mucha bendición para ti y toda tu familia. Y no te olvides darle un fuerte like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando subo un video. ¡Comencemos! Hoy nos toca hablar de la segunda trompeta de Apocalipsis. Veamos qué nos dice en Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. Y dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Pero ¿por qué Dios hará ver este acontecimiento al hombre en el mar? Porque no supimos aprovechar lo que Dios nos obsequió, sino que lo acabamos con bombas, balas, torpedos, contaminando todo el océano y siendo inconscientes con nuestros actos y provocando guerras entre naciones, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, que tuvo 10.330 muertos en el mar. La Guerra de Corea, que tuvo 6.127 muertos en el mar. Y la Guerra de Vietnam, que tuvo 17.409 muertos en el mar, contaminando todo el océano, las algas, las plantas marinas y matando toda la creación de Dios. Ahora, Estados Unidos desarrolla frecuentemente ondas en el fondo del mar, solo para detectar submarinos sospechosos y matando así cualquier cantidad de peces y ballenas, sin importar nada. Ahora, el mar es utilizado para negocios de mafias que se realizan en el centro del mar y que son, y lo podemos ver en las noticias, con tremendas embarcaciones de drogas que van de país a país. El hombre ahora ya pesca con dinamita. Siente la libertad de hacerlo sin ningún problema. Esto él ya lo toma como algo normal. También vemos que grandes fábricas son construidas a las orillas del mar. ¿Y dónde son construidos sus conductos de desfogue de todos sus líquidos químicos y tóxicos? Son arrojados directamente al mar, sin consideración de nada. El hombre ha vivido, según ellos, muy cómodamente con todos sus lujos, y teniendo dinero en abundancia, y adueñándose de las cosas creadas por nuestro Dios. Y en ocasiones los millonarios han separado a las personas de clase social con las personas de bajos recursos, creyendo ser más superiores y más poderosos que otros. Y han separado las clases comprando grandes espacios de playas en las costas y construyendo clubes privados para gente adinerada. Vemos que lo mismo pasa en esta segunda trompeta. El hombre se convierte en el destructor de la creación de Dios y se hace dueño de algo que a él no le pertenece. Pero ahora, aquí se habla de convertir la tercera parte del mar en sangre. Y estamos viendo que Dios utilizará otra vez en el tiempo final esta clase de sucesos, como pasó en Egipto. Veamos qué nos dice en Éxodo capítulo 7, versículo del 19 al 21. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales, estanques y depósitos de agua, convierte todo el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó, a la vista del faraón y de todos sus funcionarios.
Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente, todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Vemos que esto sucedió hace mucho tiempo atrás y que ahora lo volverá a utilizar nuestro Dios. Veamos qué nos dice en Miqueas capítulo 7, versículos 15 y 16. Y dice: sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros, como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto. Vemos que dice, haré grandes milagros, como los que hice, o sea, cuando salió de la esclavitud de Egipto. Y en el número 16 dice: todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzadas de su escaso poder. Se cubrirán la boca, mudas de respeto y temor, sordas a todo lo que las rodea. Vemos que dice todas las naciones del mundo. Ya no será solamente Egipto, sino todas las naciones. Veamos también qué nos dice en Éxodo, capítulo 34, versículo 10. Y dice: el Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero, ¿cuándo está diciendo esto? Después de que había salido de Egipto, después que ya habían sido liberados de las 10 plagas, y dice que lo haría de nuevo. Vemos que hace un pacto con el pueblo de Israel y dice que realizará milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Vemos que Dios no hace todo de golpe, sino poquito a poco, para dar oportunidad a la gente para el arrepentimiento. Veamos ahora qué nos dice Jeremías en el capítulo 23, versículos 7 y 8. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como que el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como que el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y de todos los países a donde Él los envió al destierro. Entonces vivirán en su propia tierra. Vemos ahí que ya los hijos de Israel no dirán: Dios nos liberó de la tierra de Egipto, sino que diremos: viva nuestro Dios, que trajo la descendencia de la casa de Israel de todos los países de la tierra. Vemos que ahí está la profecía y que está mostrando que el Señor haría obras maravillosas otra vez hacia el final, porque lo hizo al comienzo con su pueblo y lo hará otra vez al final. Pero volvamos a Apocalipsis capítulo 8 y dice: y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar, o como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Parece como si fuera como la explosión de un gran volcán o varios volcanes, pero aquí no dice que cayó del cielo. Posiblemente sean grandes montañas que están cerca al mar. Pero ¿cuáles son las montañas más grandes que existen?
tenemos el Himalaya, que es la cordillera situada en el continente asiático y se extiende por varios países, que son Bután, Nepal, China, la India y Pakistán. Y es la cordillera más alta de la Tierra, con 8.849 metros sobre el nivel del mar. El monte Everest es la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra, con una altitud de 8.849 metros de altura, y está entre la frontera de China y Nepal. Pero hay una montaña que es la más grande del mundo y que está cerca al mar, y es la Sierra Nevada de Santa Marta, y tiene más de 5.700 metros de altura, y está ubicado al lado del mar, y se encuentra en el país de Colombia. Tenemos que entender que el volcán es una abertura de la tierra por donde sale el magma o roca fundida de su interior, y las montañas o cerros se forman por la acumulación de capas de lava, cenizas y otros materiales. Pero ¿por qué hablamos de montañas? Porque la Biblia lo dice, que son tocados por Dios para juicio y encendidas en fuego. Veamos qué nos dice en Isaías, capítulo 64, versículos del 1 al 4. Y dice: Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes de tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Vemos que en el versículo 2 dice que arda la leña, o como fuego abrasador de fundiciones. ¿De qué estamos hablando entonces? De fuego de los montes ardiendo. Sigamos leyendo. Versículo 3 y 4. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras temibles por encima de nuestras mayores expectativas. ¿Y cómo temblaron los montes? Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. ¿De qué está hablando acá? De cosas que hace mucho tiempo Dios había hecho con su poder. Y esta es una oración inspirada por el Espíritu Santo, hecha por Isaías. ¿Y cuál era la intención de Isaías? Es para que se hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen. En pocas palabras, era un llamado a la gente a que vuelvan a Él. ¿No parece que esta segunda trompeta es la respuesta a esta oración de Isaías? Cuando él dice en el versículo 1 y 2, Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierve el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama. Veamos también en Isaías capítulo 54, versículo 10. Veamos qué dice. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Vemos que en medio del desastre, incluso
de los montes, o sea, esta montaña ardiendo en fuego, cayendo al mar, Dios sigue manteniendo fidelidad a su pueblo. Ahora veamos qué nos dice en Salmos capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Vemos que Dios es nuestro refugio, nuestro auxilio. ¿Dónde? ¿Cuándo? En las tribulaciones, en las dificultades. Veamos qué nos dice el versículo 2. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Entonces, la tierra será removida. Vemos que aquí el espíritu de la profecía en los hijos de Coré estaba ya adelantando el cumplimiento de la segunda trompeta, porque ahí lo dice: y se traspasen los montes al corazón del mar, o se derrumben las montañas al mar. Veamos qué nos dice el versículo 3. Que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Entonces, cuando esto suceda, el mar se pondrá brava y las aguas subirán. Entonces, después de mostrar este caos, o sea, este desastre, en el versículo 4 dice: un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Es como decía Isaías: en medio del juicio, Dios guarda a su pueblo. Como dice: no harás daño hasta sellar a mis escogidos, porque cuando el mar salga por las costas, ese riachuelo traerá a sus escogidos. Veamos qué nos dice el versículo 5, 6 y 7. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vemos que Jehová está con nosotros en lo terrible y a la vez la misericordia de Dios. Vemos que en este Salmos habla de montes siendo echados en el mar. Sin embargo, el Señor guardando en ese mismo tiempo a su pueblo. Vemos que tiene mucha relación con la segunda trompeta. Ahora, ¿en qué parte se habla de montes echados al mar? Solo en la segunda trompeta. Ahora veamos esta oración inspirada por el Espíritu Santo, hecha por el profeta Habacuc. Un resumen de lo que se viene. Veamos en Habacuc capítulo 3, versículo 10. Y dice: las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. Vemos que las cosas no se someten ni cuestionan la autoridad o la voluntad de Dios, quien las hizo, y que siempre está a su obediencia y a su veneración. Ahora veamos los versículos 4 y 5 del mismo capítulo. Y dice: su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Vemos que aquí habla de la venida del Señor. Ahora veamos qué nos dice en el versículo 8. Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos. Eso es la tercera trompeta. Y sigamos leyendo, y dice:
y dividiste el mar. Y esa es la segunda trompeta. Ahora, veamos de qué está hablando en el versículo 11, 12 y 13. Y dice, el sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Vemos que sigue hablando de los acontecimientos y el fin. Ahora, volvamos a Apocalipsis capítulo 8 y dice, y la tercera parte se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Vemos que Dios está juzgando también a los seres del mar. Veamos qué nos dice en Sofonías, capítulo 1, versículo 3. Y dice, arrasaré con personas y animales por igual. Arrasaré con las aves de los cielos y con los peces del mar. Reduciré a los malvados a un montón de escombros y borraré a la humanidad de la faz de la tierra, dice el Señor. Pero Dios dijo que destruirá los peces del mar en la segunda copa. Pero comienza con la segunda trompeta, donde dice que la tercera parte, o sea, con los que estaban en esa parte del mar, murieron. Y esto ya lo había dicho Dios aquí por Sofonías, cuando dice, destruiré los peces del mar. Como vemos, lo que dijo Sofonías empieza a cumplirse con la segunda trompeta, donde dice, murió la tercera parte de los seres vivos del mar. Ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 8 y versículo 9. Y dice, y la tercera parte de las naves o barcos fue destruida. Esto va a pasar por esa gran catástrofe en el mar. Imaginemos esas tremendas olas. Esto va a producir unos tremendos maremotos en las costas y todos estos barcos, los submarinos, los buques de guerra, los portaaviones, buques de turismo, barcos comerciales, barcos de pesca, serán destruidos, pero solo la tercera parte. Pero ¿en cuál de las partes caerá esa gran montaña o montañas? Porque hay varios océanos. Está el Atlántico, el Pacífico, el Índico, están los mares del norte, el de la Antártida. ¿En cuál de los mares pasará esta gran catástrofe? Ahora, volvamos a Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 y 9. Cuando dice, y como una gran montaña ardiendo, ese como es de la palabra de semejanza. Es decir, hay una caída literal de una gran montaña al mar. Pero cuando dice como una, ese como está dando a entender para una interpretación simbólica. Así como los montes físicos son afectados por el juicio de Dios, también en la Biblia a los montes se le llama reinos. Y esto ya sería la caída de un reino. Pero nuestro Dios seguirá insistiendo por salvar a sus hijos.